Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Hechos 19, Pablo en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: Después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. El alboroto en Éfeso. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: Grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: Grande es Diana de los Efesios.
Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: «Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso». Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. En este capítulo podemos ver la preeminencia que se le daba al bautismo del Espíritu Santo. Fue lo primero que les preguntó Pablo a los discípulos que encontró. Hoy en día no se toma con seriedad esta necesidad, pero Dios quiere darnos ese bautismo y esa llenura de su Espíritu continuamente. Es importante y necesario volver a las sendas antiguas y ser conscientes de nuestra necesidad de ser investidos de ese poder de lo alto. Vemos a Pablo enseñando en la sinagoga por 3 meses, pero unos judíos se endurecieron y maldijeron a Cristo, por lo que Pablo se apartó de ellos y apartó a los que habían creído. Es importante proclamar el mensaje del Evangelio y persistir, pero cuando hay una dureza y un rechazo tal que se llega a la blasfemia, es mejor apartarse de aquellas personas. Pablo predicó en la escuela de Tirano por espacio de 2 años, de manera que todos los habitantes de Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra de Dios. Recordemos que en el segundo viaje misionero de Pablo, Dios le prohibió hablar en Asia, por lo que siguió su camino a Macedonia. Ahora se había llegado el momento de Dios, donde Él se glorificó grandemente, abriendo la puerta para que el mensaje fuera predicado, respaldando Dios la palabra con señales y milagros. Vemos que siempre hay personas que quieren imitar lo verdadero. En la actualidad existen muchos farsantes y en aquel tiempo también los hubo. Está el ejemplo de estos 7 hijos de Esceva, un judío jefe de los sacerdotes, quienes quisieron echar fuera demonios como lo hacía Pablo. Es impresionante lo que el demonio les contestó: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois?». Y los atacó, por lo que huyeron desnudos y heridos. Con las tinieblas no se juega, es necesario el poder y la unción del Espíritu Santo. Los demonios conocen a Jesucristo y le temen, y conocen a sus siervos y huyen ante la presencia de Dios. Y cuando un verdadero hijo de Dios invoca el nombre de Jesús, con la fe y autoridad que Dios da, ellos huyen. De lo contrario no pasa nada, y peor aún, como ellos, se puede quedar avergonzado. Vemos también que una verdadera conversión y arrepentimiento implica dejar de practicar el pecado. Esas son las verdaderas conversiones que se necesitan en estos tiempos. No es solo de ir a una iglesia, no es solo de seguir una religión. Es de un cambio interno que se manifestará externamente. En Éfeso estaba el gran templo de la diosa Diana o Artemisa. Este templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Los artífices y plateros de esta idolatría obtenían gran ganancia. Claro, la idolatría es puro negocio, por lo que ellos vieron un gran peligro y ocasionaron aquel gran alboroto, que realmente fue terrible. Dios guardó a Pablo, a Gayo, Aristarco y a Alejandro, usando al escribano para apaciguar a aquella gran multitud. Qué celo y qué fervor muestran muchas veces las multitudes hacia sus ídolos. A nosotros que adoramos al Dios vivo y verdadero, cómo nos hace falta ese amor, esa devoción, esa entrega, esa pasión por Él. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué les preguntó Pablo a los discípulos que encontró en Éfeso? Número 2. ¿Cuánto tiempo predicó Pablo en la sinagoga? Número 3. ¿Cuánto tiempo predicó Pablo en la escuela de Tirano? Número 4. ¿Qué llevaban a los enfermos para que fueran sanados? Número 5. ¿Hijos de quién fueron los que quisieron echar fuera demonios como Pablo? Número 6. ¿Qué hicieron todos los que practicaron la magia cuando creyeron en Jesucristo?
Número 7. ¿Cómo se llamó el platero que causó el alboroto en Éfeso? Y número 8. ¿Qué templo pagano famoso había en Éfeso? Aquí terminamos el capítulo 19 del libro de los Hechos. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.